Muy buenos días a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Estamos aquí, Adriana Lecona Scartino, de las del Aquelarre, está Sue Valenzuela Contreras, de la Red de Todos los Derechos para Todos y para Todas, y yo soy Andrea Medina Rosas, que soy abogada, feminista, y nosotras, junto con muchas otras, sobre todo y principalmente mujeres, académicas, de colectivas, activistas y mujeres que nos hemos ido organizando para nombrar, pero también para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la exigencia a las autoridades de las obligaciones que tienen que cumplir. Nos conformamos, como lo señalamos en octubre del año pasado, en un comité de alerta, un comité que acompaña la solicitud de la alerta de género en la Ciudad de México. Creo que es importante tener presente, para hablar de lo que queremos plantear hoy, la definición de violencia feminicida que tiene la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en esta ciudad, que dice: la violencia feminicida es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de las mujeres. En septiembre del 2017 se presentó por parte de varias organizaciones civiles en esta ciudad una solicitud para que se decretara la alerta de género con varios ejes, pero uno que nos interesa resaltar ahora es que las autoridades de procuración y también de administración de justicia no cumplen con las obligaciones que tienen en la ley, y eso ha generado una situación y un contexto en donde la violencia contra las mujeres, que puede llegar a este extremo como la violencia feminicida, no es investigada, y eso lleva a que cualquier otro acto que vaya sucediendo vaya teniendo un respaldo de impunidad y de normalización por parte de la sociedad. En octubre del 2018, este grupo amplio que somos y que ahora nos presentamos nosotras tres, presentamos un informe sombra retomando ya las recomendaciones y los elementos que el grupo de trabajo de la alerta de género de la Ciudad de México había hecho. Nos parece que su informe es claro, es contundente, que tiene propuestas que es importante seguir. Sin embargo, como lo denunciamos en octubre del año pasado y ahora también lo retomamos, las distintas autoridades de esta ciudad no han dado seguimiento y no han tomado de manera cabal las recomendaciones y los elementos que estos informes han señalado. De manera particular, el día de hoy, y por eso estamos nosotras tres, queremos enfatizar y relacionar lo que ya plantean estos informes con lo que ha ido sucediendo en estos primeros meses del año 2019. Creo que la mayoría en esta ciudad nos hemos visto conmocionados por los testimonios de decenas de mujeres sobre situaciones que vivían en torno al transporte público, en particular en el metro, y que habla del riesgo y la normalización de la violencia que las mujeres sufrimos a lo largo del tránsito en esta ciudad. Las autoridades comenzaron a nombrar este tipo de denuncias que se colocaron principalmente en las redes sociales y de manera pública como tentativas de robo. En la mayoría de los registros que sí se lograron hacer, se planteó jurídicamente desde ese término. Los medios de comunicación y las redes sociales socializaron estas conductas como intentos de secuestro en la modalidad de cálmate mi amor, ¿no? En ese sentido, para nosotras nos llevó a una reflexión de cómo están actuando las autoridades y también la sociedad, qué información tiene para poder identificar estas formas de violencia.
Desde hace más de 2 décadas, desde que en Ciudad Juárez se empezó a documentar las desapariciones y los asesinatos de mujeres, justo las desapariciones se han ido minimizando. Se hablaba de que eran señoritas extraviadas, ¿no?, que había que esperar a ver si no se reportaban, tal vez estaban con su novio, y también, por ejemplo, hemos ido documentando en otras situaciones que eso es parte de lo que nos llamó mucho la atención, es que las autoridades, con la impunidad y la no prevención de este tipo de conductas, han generado una cultura en donde el crimen puede apelar a la violencia en el noviazgo para poder realizar conductas que llevan a intentar desaparecer o tentativas de desaparición de mujeres. A partir de la sentencia de Campo Algodonero, estos hechos han sido reflexionados de manera jurídica y ahora claramente podemos afirmar que cuando una mujer se le intenta desaparecer sin su voluntad, en contra de su voluntad, lo podemos nombrar como desaparición forzada. No requiere ser un agente del Estado quien realice esta tentativa de desaparición para que se pueda nombrar como desaparición forzada. Desde los derechos humanos, la aquiescencia que crea el Estado al no prevenir, al no actuar adecuadamente, genera un riesgo real para que las mujeres se encuentren en esta desaparición, en este riesgo de desaparición que está en ese sentido tolerada y permitida por la omisión de las autoridades. Por eso, un punto importante que nos interesa colocar ahora es cómo nombramos este tipo de violencia que están viviendo las mujeres y desde nuestra posición como este comité de seguimiento de la alerta de género en la Ciudad de México, queremos hacer un énfasis de que esto se tiene que nombrar como desaparición forzada. A lo largo de la denuncia de estos hechos en las últimas semanas, las autoridades señalaron a varias de las denunciantes como que nombrar o señalar estos elementos podría generar una psicosis o podría generar una alarma innecesaria. Nosotras queremos hacer una réplica a eso. La alarma se construye porque las autoridades no nos han dado bien la información, porque las autoridades no nos han dicho qué es lo que hay detrás de esos intentos de desaparición forzada de mujeres, que son principalmente mujeres jóvenes, pero que no solo esas mujeres jóvenes están viviendo esa violencia, sino quienes las acompañamos, sus familiares también están viviendo la violencia institucional que implica no continuar las investigaciones, minimizar los hechos y no generar las medidas efectivas de prevención y erradicación de estas formas de violencia contra las mujeres. En ese sentido, nos parece relevante y es parte de lo que Adriana y Sue comentarán aquí. Nos importa que las autoridades tomen en serio estas situaciones, que las respuestas no sean meramente de contención, sino que sean respuestas sistemáticas, coordinadas, con diagnósticos precisos y con una clara información a la ciudadanía para que sepamos de qué nos tenemos que cuidar, cómo nos podemos cuidar y también que la ciudadanía sepa cómo va acompañando y garantizando condiciones para que las mujeres y los hombres podamos transitar en esta ciudad de manera libre y sin miedo. Entonces, hacemos esta relación y este énfasis en torno a este hecho para volver a insistir que es fundamental que las autoridades actuales retomen lo que ya se ha planteado desde la solicitud de la alerta de género, desde lo que ya informó el grupo de trabajo y también lo que desde este comité hemos señalado como informe sombra. Yo me voy a tener que retirar porque me pusieron una audiencia, pero se quedan mis compañeras. Gracias, muy buenos días. Pues desde la colectiva Las del Aquelarre queremos enfatizar y exhortar al gobierno de la Ciudad de México
a tomar las medidas que ya existen. Es decir, hay un informe que realizó un grupo de trabajo cuando se hizo la solicitud de la alerta de violencia de género, que tiene unas conclusiones y que tiene unas medidas emergentes a tomar y que reconocemos en la jefa de gobierno y en las autoridades de la ciudad las buenas intenciones que han tenido para resolver y para reaccionar ante la violencia y a los acontecimientos principalmente que se dieron en redes sociales, las denuncias que se dieron en redes sociales respecto a los intentos de secuestro. Sin embargo, esas medidas que anunciaron nos parecen insuficientes. Colocar ministerios públicos y redes telefónicas para denunciar los acontecimientos o los hechos delictivos nos parece insuficiente, habiendo ya un diagnóstico y unas conclusiones y unas medidas emergentes elaboradas por un grupo que se dedicó a estudiar y analizar la situación de violencia en la Ciudad de México con mucho interés y con mucha profundidad. Entonces, el exhorto y la invitación al gobierno de la Ciudad de México es a que tome esas conclusiones y tenga ese punto de partida para implementar y prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y decretar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, partiendo de esas conclusiones y de que se tienen que implementar estas medidas. Y que no estamos tratando de inventar el hilo negro, es decir, ya se hicieron los estudios, ya se hicieron los reportes, está el informe, de manera que convocamos a que se reúna esta comisión interinstitucional, que es una de las medidas que están propuestas, para replantear cuál es la coordinación interinstitucional del Gobierno de la Ciudad de México en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y que, entre otras cosas, también se implemente el protocolo ALBA, que es relacionado con la búsqueda inmediata en cuanto se reporta la desaparición de una mujer o de una niña en la Ciudad de México, implementar un protocolo de búsqueda inmediata y localización. Yo creo que, bueno, nos parece muy importante que las autoridades tengan intervención inmediata en cuanto se reporta esta desaparición y no dejar pasar el tiempo en lo que averiguan los motivos de la desaparición. Es decir, el motivo de la desaparición puede ser diverso, pero la investigación tiene que ser inmediata. Entonces, en un contexto político en el que estamos hablando de diversidad, de paridad de género, en donde tenemos autoridades que toman decisiones encabezadas por mujeres muy talentosas y muy importantes, nos parece fundamental y en mínima congruencia que se tome en cuenta la problemática que estamos viviendo las mujeres en torno a la violencia en la Ciudad de México para tomar cartas en el asunto de inmediato. Es decir, por congruencia de discurso político, pero no solo por eso, sino porque existe una realidad que no podemos tapar con acciones de bote pronto o acciones de reacción, sino que tenemos que partir desde una base científica y fundamentada que ya está analizada y que ya está a disposición de la autoridad. Buenos días a todas y a todos, soy Zoe Valenzuela. Integro desde que se formó el Comité de Alerta de Violencia de Género el año pasado como seguimiento a la alerta. También soy víctima en enero de estos intentos de secuestro en el metro y también junto con otras 22 compañeras víctimas también de intentos de secuestro en el metro hemos formado esta unión también de mujeres aquí en la Ciudad de México. Mi participación la haré un poco de los dos lados, porque desde el año pasado, en octubre, cuando presentamos este informe del comité, diciendo y alertando sobre este contexto de violencia que existía ya en la ciudad y que habíamos nosotras también identificado, pues no se tomaron las medidas adecuadas y no se implementó la alerta. Es hasta este año cuando se agudizó o fue más visibilizado el contexto de violencia que ya nos creyeron y ya saben que existen.
como comentaban mis compañeras, creo que un primer paso para las autoridades fue reconocer que tenían un problema. Y en la conferencia del 1 de febrero, donde yo también estuve presente junto con la jefa de gobierno, que anuncia estas medidas emergentes en ese momento, pero lo decíamos, era un primer paso únicamente para reconocer lo que estaba sucediendo. Ahorita ya casi un mes, creo que le corresponde a las autoridades decir qué ha pasado. Ya alertaban la misma Procuraduría que habían aumentado las denuncias por agresiones e intentos de secuestro en el metro, ya denuncias formales, que era lo que nos pedían, no solamente que relatáramos a través de nuestras redes sociales lo que nos había sucedido, sino que lo hiciéramos ante la Procuraduría. Lo hicimos, pero en mi caso y en el de muchas de mis compañeras, lo hicimos a los días después de esa conferencia de prensa, y la respuesta de la autoridad fue filtrar a los medios de comunicación la información que habíamos dado en nuestras declaraciones ante el Ministerio Público, filtrar la información y las pruebas que habíamos aportado. La respuesta hasta hoy de la autoridad no la tenemos, la Procuraduría no ha dado elementos o no ha dicho por qué se filtró esta información, porque a nosotras ni siquiera el Ministerio Público nos ha informado qué acciones está haciendo o qué diligencias ha llevado a cabo para investigar estos intentos de secuestro, pero sí se las ha dado a los medios de comunicación. Entonces eso como víctima me parece sumamente grave, que no es la primera vez que la Procuraduría filtra esta información a los medios, lo ha hecho en muchísimos de estos casos, y que no investigue, porque al final no hay ningún responsable, simplemente es como los medios de comunicación sacaron sus propias conclusiones, pero nosotros no. En mi caso en particular, estas filtraciones sí contenían información que yo solamente he dado en mi declaración ante el Ministerio Público y que nunca hice público en ninguna entrevista ni en mis redes sociales. Entonces, por eso puedo afirmar que sí fue una filtración. Hay otras medidas que también se implementaron que me parece que fueron emergentes, como los ministerios públicos móviles, la iluminación en el metro y esta campaña de sensibilización. También en el metro y con las autoridades, pero me parece que este es un primer paso y no nos permite evaluar a mediano y a largo plazo qué se está haciendo para que nosotros nos sintamos seguras en el transporte público y en general para visualizar con todo el contexto que ya tienen. Si era como muy claro las estaciones del metro, si era muy claro las zonas de la Ciudad de México donde están ocurriendo feminicidios, desapariciones. ¿Cómo obtiene la misma Procuraduría todo este análisis de contexto para hacer acciones a largo plazo? No solamente ahora. Y también ha sido muy complejo también para nosotras enfrentar esta lucha, porque al principio enfrentamos descalificación, de decir, no hay denuncias, no está sucediendo. Después siempre sí hay casos, ya les creemos y ahora sí vamos a investigar. Pero insisto, después de un mes, ¿qué se ha hecho? Y lo digo como defensora de derechos humanos y lo digo como víctima también. Quiero saber qué se está haciendo para investigar, porque ya hay denuncias, ya tienen los elementos, ahora le toca a la autoridad responder. Y no solamente a la Procuraduría, es una responsabilidad compartida de muchas secretarías también, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, las autoridades del metro, de saber qué se está haciendo y no solamente contener en este primer momento, porque contener ahorita no implica que esta violencia desapareció, quiere decir que en los próximos meses vamos a seguir conociendo. Incluso las mismas colectivas y organizaciones de derechos humanos siguen documentando este tipo de casos en las a los alrededores del metro. El primer paso o el siguiente paso sería este exhorto a la autoridad a reconocer a través de la alerta de violencia de género el problema que tienen. Como decía Andrea, no tienen que crear un nuevo diagnóstico. Ya desde el grupo de trabajo de la alerta de violencia de género, ya desde el comité, les hemos dicho acciones que deben de realizar de inmediato y a largo plazo, con todo el contexto que ya sabemos. Ahora le toca a la autoridad reconocer e implementar y hacer realmente una política pública que elimine esta violencia contra las mujeres.
nos los deben a todas. Creo que no necesitan que nuevamente vuelvan a suceder estos acontecimientos o tener una cifra muy alta de feminicidios o desapariciones en la ciudad. Ya tienen este contexto, ahora les toca hacer la parte que les toca a ellos. Muchas gracias. Pues si quieren preguntas, yo me retiro, pero no, gracias. Abogada, quizá antes de que se me retire, mencionó algo muy importante y en su experiencia que tuvo justo desde Ciudad Juárez con las desapariciones. ¿Qué tuvo que hacer la autoridad en este caso? Pensando, digamos, desde la perspectiva de género, estos como intentos de desaparición, o sea, ¿qué tuvo que hacer la autoridad teniendo en cuenta la perspectiva de género y todas las experiencias que hay con desapariciones de mujeres, que no se trata de robos, que no se trata de secuestros? Bueno, de entrada, como decía Sue y como decía Adriana, las autoridades tienen ya un conjunto de normatividades, pero también de criterios de cómo deben de actuar frente a la desaparición forzada y a tentativas de desaparición forzada, que sí tiene particularidades cuando se refiere a las mujeres, ¿no? Parte de lo que se fue trabajando a lo largo de estas 2 últimas décadas y por eso se construye el protocolo ALBA, tiene que ver con esos matices y esas diferencias. Como decía Sue, el primer punto es cómo nombramos, ¿no? Dependiendo de cómo identificamos esta problemática es que defines las acciones a realizar. Si tú piensas como autoridad que es una tentativa de robo de un celular o de cualquier otro objeto, pues tu forma de investigación y tus mecanismos de prevención van a ser unos muy distintos y completamente alejados y erróneos si de lo que se trata es una tentativa de desaparición forzada contra mujeres en un contexto, y es importante señalarlo, mientras la autoridad no nos diga que no tiene que ver eso, estamos en un contexto en este país donde las mujeres son víctimas de explotación sexual, son víctimas de trata de personas. Entonces, si la mayoría son mujeres jóvenes quienes están viviendo esta tentativa, pues es lo primero que una piensa, y esa fue también una de las hipótesis que se tuvo en Campo Algodonero, que se ha confirmado también en otros casos, como por ejemplo el de Arroyo Navajo, ¿no? Y que justo en todos ellos lo que se ha ido identificando es que las autoridades no actuaron adecuadamente. Tenemos un conjunto de sentencias también a nivel nacional, como puede ser la de la Mariana Lima, ¿no? En donde le están diciendo a las autoridades, tú no usaste los protocolos que existen ya y que tienes que actuar. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que el personal que está dentro de las instancias, por ejemplo, de procuración de justicia, o no tiene la capacitación adecuada o no cubre el perfil adecuado para realizar las acciones en los cargos en los que están. Y eso es parte de lo que el grupo de trabajo para la alerta de género de la Ciudad de México ya señalaba. Hay que revisar los perfiles, hay que revisar la capacitación que se está dando, pero no es solo dar capacitación, hay que evaluar esa capacitación, hay que ver el impacto que tiene todo este tipo de acciones. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues como tú lo señalas, ya hay una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se plantea cómo juzgar con perspectiva de género, y eso marca una pauta de cómo investigar con perspectiva de género, y eso pasa por saber identificar quiénes son los sujetos que están en riesgo, quiénes son los sujetos que pueden estar involucrados también, o sea, no solo las víctimas, sino quienes están realizando este tipo de conductas. ¿Hacia dónde se llevan a estas mujeres? Porque tenemos el registro de quienes lograron sobrevivir a esa tentativa y las que no, tenemos los datos claros sobre eso, la ciudadanía tenemos claridad sobre esa información. Entonces creo que esta
violencia institucional que vivieron las compañeras al denunciar, de no creerles y de decir que ellas eran responsables de generar una situación de miedo y de temor en la ciudad, yo creo que ese miedo y ese temor se genera porque la autoridad no nos informa. Y esa es parte de las obligaciones que se tienen con una perspectiva de género. Y tal vez ahí solo cerrar que las obligaciones en torno a la violencia contra las mujeres no son, insisto, solo de contención. Se trata de erradicar la violencia contra las mujeres, se trata de erradicar la discriminación, aquellas ideas que están sosteniendo que si yo digo en la calle, cálmate mi amor, pues yo puedo activar un mecanismo social que inhibe la protección de las mujeres, que inhibe la solidaridad social. Y eso habla de una ciudad en donde el Estado no nos ha brindado la información suficiente para entender la violencia en la pareja, la violencia comunitaria y en particular la desaparición forzada de mujeres. Hola, sí. La alerta se solicitó desde octubre, no recuerdo, ¿no? De septiembre del 2017, o sea que ya más de un año. 2 años, un año y medio. Sí. ¿Hasta dónde solamente es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México? Porque bueno, sé que también este comité es parte, bueno, la decisión corresponde a un comité que está en gobernación, ¿no? A la ¿Qué es CONAVIM. lo que les están argumentando o por qué no se ha decretado esta alerta de violencia de género en la Ciudad de México? Y además, ¿qué implicaría en términos políticos, ¿no? O hasta dónde las cuestiones políticas están pesando más que la realidad. Ahorita la emisión corresponde directamente a la CONAVIM a través de la Secretaría de Gobernación. Actualmente no se ha nombrado comisionada de CONAVIM, se nombró ya de INMujeres, pero de CONAVIM aún está pendiente el nombramiento. Entonces, básicamente la CONAVIM está paralizada ahorita y no se están analizando las nuevas emisiones de la alerta. La alerta se solicitó en septiembre del 2017, todo el año pasado estuvieron como la anterior comisionada estuvo dilatando la emisión de la alerta. Y en octubre es cuando nosotras como comité de seguimiento sacamos este informe alertando que no se estaba haciendo nada y actualmente pues desde el cambio de gobierno seguimos sin ninguna respuesta. ¿Cuál es el argumento? Porque no hay comisionado, o sea, no hay titular de la CONAVIM ahorita. Estaba, digamos que como se habían emitido unas recomendaciones emergentes al gobierno de la Ciudad de México, estaban esperando la respuesta de la autoridad de la Ciudad de México, pero también creemos que fue una decisión política el postergar la emisión de la alerta. Por ejemplo, en este caso de Cálmate mi amor, está más enfocado a la trata de personas, esta situación. Sí, que si está más enfocado a la trata de personas, estas situaciones, o secuestros de Cálmate mi amor y todo eso, ¿ustedes consideran así? Ustedes han dicho las autoridades. Y bueno, hay un dato médico, ¿cuántas finalmente son las que han desaparecido? Sí. Pues ha sido uno de los temas controversiales ahora con la Procuraduría porque ellos no tienen, nosotras podemos tener, digamos, con lo que conocemos con los feminicidios, con la cifra de desaparición. A mí, en lo personal, yo diría, si es un tema de trata, también puede ser tráfico de órganos, también puede ser únicamente la muerte, el feminicidio o la desaparición de las personas con otros fines. No, la autoridad no ha dado una postura porque no ha investigado. Entonces, mientras no se haga un análisis de contexto, no se va a saber con certeza. Y en efecto, ¿cuántas de nuestras compañeras no pueden contarlo ahora y no sabemos? En mi caso, yo tampoco, creo que es una de las preguntas que me hago todos los días, saber cuáles eran como algunos de los objetivos. No sé si quieres. Sí, pues justamente el exhorto a la autoridad es precisamente como nosotros somos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen la responsabilidad de vincular el tipo de delitos que se están cometiendo en contra de las mujeres, pues es precisamente la Procuraduría o la autoridad que está encargada y responsable de investigar. Nosotros podemos o nosotras podemos sacar conclusiones
pero no podemos hacer una afirmación específica, contundente, de que se está vinculando a un tipo de delito que es el de desaparición forzada de mujeres con la trata de personas, con la explotación sexual, con fines de explotación sexual, perdón, pero pues todo apunta a que estamos ante la presencia de estos delitos vinculados por el perfil de las víctimas. La mayoría de las víctimas, que además eso también son investigaciones que tenemos que hacer la sociedad civil, a partir de las notas que los periodistas también nos allegan, es el perfil de las víctimas, pues son mujeres jóvenes, en su mayoría entre 18 y 29 años, universitarias, estudiantes o mujeres que van y vienen de su trabajo. Entonces, casi hasta las horas, ¿no?, les damos en qué estaciones del metro, etcétera, para que se implementen las medidas de prevención y, bueno, se hagan la investigación de cuáles son los delitos que están concatenados con la desaparición forzada de mujeres. Entonces, nosotras no podríamos decir contundentemente, porque no tenemos los elementos para ello, porque no somos la autoridad, le corresponde a la Procuraduría informarnos cuáles son los avances de las investigaciones en cuanto a los intentos de desaparición forzada y las desapariciones forzadas, que son los datos con los que no contamos. Yo quisiera retomar la pregunta de Emil en torno a qué connotaciones políticas pudiera tener la emisión de la alerta de género, qué es lo que ven ustedes ahí de fondo. Algo que hemos insistido también es que esta violencia o la invisibilización de la violencia viene desde las anteriores administraciones. Es decir, por ejemplo, cuando se hizo este mapa sobre las agresiones en el metro, lo documentaban desde 2001, algunas colectivas, y decían desde el 2001 al 2019, pero en 2019 agudizó el tema de las agresiones o que fueron conocidas a través de las redes sociales. Lo que desde la alerta, más bien desde las peticionarias de la alerta de violencia de género, que son el Centro Victoria y Justicia Pro Persona, ya alertaban de todo este contexto y cómo las autoridades invisibilizaban, diciendo que aquí en la Ciudad de México no pasaba nada, que era el Estado de México o que era los estados que circundan con la Ciudad de México los que tenían estos niveles de violencia, pero que aquí en la Ciudad de México no había feminicidios y no había desapariciones, cuando sí había muchos casos registrados. No todas las personas y no todos los casos se denuncian, y justo ese ha sido otro de los temas. En el caso de toda la violencia que se vivió en enero, lo que la autoridad realizó para invisibilizar es no hay denuncias formales y por lo tanto no existe esta violencia. Entonces yo creo que este tipo de violencias y este contexto feminicida y de desapariciones no se quisieron reconocer en las administraciones anteriores, y creo que ahora si Claudia Sheinbaum tiene un compromiso realmente claro contra las mujeres, es reconocer que sí existe este contexto y hacer, aceptar la alerta de violencia de género y aceptar estas medidas que deben de ser también consensuadas con las colectivas, con las organizaciones de derechos humanos para visibilizarlo. Ella tiene que asumir que en las administraciones pasadas no se reconocía y que ahora sí se puede reconocer esta violencia. Hablan de desapariciones forzadas. ¿Hay elementos para decir que está participando agentes del Estado? Porque la nueva ley marca que para una desaparición forzada tiene que haber participación de policías, del ejército, de la marina. ¿Hay elementos para decir que está participando gente? La adquisencia del Estado. Agentes del Estado para llamar desaparición forzada. Desde una perspectiva de derechos humanos, cuando nos vamos al artículo 1 constitucional, en donde indica que el Estado tiene la obligación de proteger y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, en este caso particular de todas y todos, pero de las mujeres, nos vamos a la aquiescencia del derecho, y al no establecer un contexto de paz o un contexto de seguridad y de prevención, favorece un contexto de riesgo. Por omisión, entonces el Estado estaría favoreciendo, digamos, estos contextos de violencia y este contexto de riesgo para las desapariciones forzadas, al no implementar las medidas de prevención y protección a los derechos humanos de las mujeres.
Sí, sería básicamente por la aquiescencia de parte de las autoridades al reconocer y al no identificar. En el caso, por ejemplo, de nosotras que hemos estado desde enero activamente haciendo estas denuncias, hemos seguido recibiendo algunas amenazas, algunas hemos tenido otros incidentes de seguridad, y aún así, aunque somos visibles y aunque hemos estado denunciando, seguimos teniendo este alto riesgo. Y se lo hemos dicho a la autoridad y les hemos dado como muchos elementos para investigar, pero por el contrario, pues en mi caso y en el de muchas de mis compañeras, nos hemos enfrentado a una revictimización muy fuerte por parte de la Procuraduría, que era lo que insistía mucho Andrea. Los perfiles no son los adecuados, las autoridades no están capacitadas ni para atendernos a nosotras, ni cuando realicé mi declaración, ni cuando fue la certificación médica, ni cuando me hicieron un peritaje de afectación psicoemocional. En todos estos momentos hubo una revictimización constante por parte de las autoridades de la Procuraduría. Si bien la CONAVID no tiene titular, yo quiero suponer que dentro del gobierno hay alguien asignado para el seguimiento de la alerta. No sé si ustedes saben quién está dando el seguimiento, porque vaya, o sea, no hay comisionada, pero es un trabajo que se debe seguir. No sé si ustedes han tenido acercamiento con alguien, cómo van las recomendaciones. El mismo informe tengo entendido que todavía no es público el informe que envió el gobierno de la Ciudad de México. No sé si ustedes ya han tenido acceso a él. Y yo de las últimas comunicaciones que hace públicas la CONAVIM, lo que vi es que la comisionada pedía que se designara quién iba a dar el seguimiento en esta nueva administración. Entonces, no sé si ustedes tienen conocimiento y se han acercado con alguien, nada más para quizá no dejar que es porque no hay comisionada, ¿no? Bueno, directamente, nosotros, digamos, como comité, únicamente estamos dando seguimiento también con lo que es público. La CONAVIM, a quien le realiza las comunicaciones directas son a las peticionarias, que en esos casos es el Centro Victoria y Justicia Pro Persona, pero según tenemos conocimiento no ha habido ninguna comunicación por parte de CONAVIM. Ellas han intentado hacer este diálogo para saber qué va a pasar, pero no ha habido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Sabemos que de la Ciudad de México es la Secretaría de Gobierno quien recibe las comunicaciones y quien estaría a cargo de aceptar y de aceptar más bien las recomendaciones de la alerta de violencia de género, pero tampoco nos han informado si hay alguna comunicación. Más bien es una comunicación tripartita entre el gobierno de la Ciudad de México, entre la CONAVIM le tendría que informar al gobierno de la Ciudad de México y a su vez a las peticionarias, pero aunque las peticionarias han activado a los dos canales, ninguno de los dos responde. Tampoco sabemos. Y eso también es grave porque deberían ya con la nueva administración también asumir todo este nuevo contexto y asumir estas medidas. Sí, buen día. Me gustaría detallar un poco, por aquí estoy un poco chumones. Ustedes piden que se implementen las medidas del grupo de trabajo que había dictado, pero también dice que se declara la alerta de género. Preguntarles si la alerta de género está dentro de esas medidas que el grupo de trabajo está pidiendo que se implementen y qué otras medidas están dentro de qué otras medidas están dentro de lo que pide el grupo de trabajo, si pudiera detallar exactamente algo mencionaba el protocolo ALBA, alerta ALBA. Si quieres explico la alerta. Sí. El grupo de trabajo emite estas medidas con este grupo de trabajo está compuesto por académicas. Ellas realizan este contexto de violencia en la Ciudad de México, feminicida y sobre desapariciones. Ellas emitieron estas medidas. Al no cumplirlas, el gobierno de la Ciudad de México, la CONAVIM, tiene la facultad de emitir la alerta de violencia de género y decir estas medidas que el grupo de trabajo ya emitió, impleméntalas como alerta. Pero además tienes que sentarte con las peticionarias, con las académicas y crear, digamos, como indicadores de cumplimiento de estas medidas. Más bien serían dos procesos. Como todavía no estamos ante la emisión de la alerta, todavía estamos en la etapa del cumplimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo.
pero la CONAVIM es la única que tiene la facultad para decir si no está cumpliendo estas medidas, ahora sí se implementa la alerta y con la emisión de la alerta ya surgen otras responsabilidades. Entonces, la alerta de género se daría porque no se están cumpliendo con esa recomendación. Así es. No es porque la alerta de género esté dentro de la recomendación. No, sería porque no se cumplen estas medidas del grupo de trabajo. Esta sí. Bueno, alguna de las medidas que propuso el grupo de trabajo fue la instalación de una mesa de trabajo para dar seguimiento a las muertes violentas integrada con la Procuraduría General de Justicia, con el Tribunal Superior de Justicia y con las organizaciones de la sociedad civil. Un mapa institucional de atención a mujeres víctimas de violencia, el análisis de ruta para el otorgamiento de las medidas de protección, replantear el funcionamiento de la coordinación interinstitucional de violencia de género, la instalación del comité técnico del protocolo ALBA para la búsqueda y localización de mujeres y niñas, la puesta en marcha de la red interinstitucional de información de mujeres, elaborar el protocolo de aviso digital al Ministerio Público para la aplicación de la norma 46 y bueno, fortalecer la coordinación interinstitucional con rango de comité al gabinete con el plan de trabajo anual y sexenal. Estos, vamos, a grandes rasgos, estos ejes vienen delineados en el informe del grupo de trabajo. Ahí están también las conclusiones a las que llegó este grupo de trabajo y las propuestas concretas para el gobierno de la ciudad. Bueno, pues solamente agregar que bueno, el exhorto al gobierno de la Ciudad de México se hace en un contexto político de transformación, de una visión distinta de gobernar. Estamos ante ese discurso político. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, en tanto siga existiendo violencia contra las mujeres, difícilmente podemos declarar o afirmar que existe democracia, que existe igualdad o que se está avanzando hacia el desarrollo o la paz. Entonces, terminar y erradicar con la violencia hacia las mujeres es un punto clave y definitorio para hablar en un discurso de igualdad, de desarrollo y de paz. Sí, también mi exhorto es toda esta buena disponibilidad que las autoridades han mostrado después del reconocimiento de esta violencia, sería instar a aceptar la alerta, aceptar estas recomendaciones del grupo de trabajo. Hay mucho por hacer por parte de las instituciones, falta aún mucha perspectiva de género en todos los ámbitos del gobierno de la Ciudad de México. Culturalmente también en la Ciudad de México aún, como decía Andrea, es muy común, si es un pleito o una pelea entre pareja, pues sigue siendo en el ámbito privado y no público, cuando no es así. La Ciudad de México, el transporte público sigue representando uno de los mayores riesgos para nosotras, para las mujeres, y en efecto yo me quedo con la reflexión de aún no conocer cuántas de estas mujeres no logran o no lograron decir sus experiencias o relatar lo que les sucedió y si fueron víctimas en el transporte público. Entonces, exhortar a las autoridades esto, no volver a tener como una nueva ola de casos de violencia, que no aumenten los feminicidios. Hay muchos casos conocidos ya en la Ciudad de México que pueden representar y que han representado la lucha para nosotras, sobre todo, porque al final quienes tenemos que alzar la voz, quienes tenemos que exigir, somos nosotras, además de ser víctimas, salir, alzar la voz y decir qué es lo que no está bien y qué pueden hacer las autoridades. Entonces, ese sería como el exhorto. Queda mucho por hacer en la Ciudad de México y el primer paso, insisto, es reconocer que existe esta violencia. Muchas gracias.